Cordial saludo, comunidad educativa e interactiva. En esta oportunidad lo conoceremos todo sobre literatura de Alemania. Sin más preámbulo, bienvenidos. Conozcamos a continuación el contexto histórico y cultural. Al hablar de literatura alemana nos remontamos al siglo XIII de nuestra era, época en la que emergen las primeras manifestaciones de este compendio. Allí, con los primeros cantares épicos que progresivamente darían paso de la literatura oral a la escrita, se ubicarían los destellos iniciales de esta literatura. Entre las más importantes obras destacan cantares como los Nibelungos, obra medieval confeccionada en germánico. Posteriormente, la traducción de la Biblia del latín al germano por parte de Martín Lutero podría tomarse como un referente del nacimiento del alemán como idioma. Ya en la línea histórica veremos un progresivo afianzamiento de las letras germanas, iniciando con el barroco y fortaleciéndose en el clasicismo. Luego de ello, el Sturm und Drang, tormenta y estrés por su traducción, daría el giro de lo humano sobre las emociones y los impulsos. De allí destacarán titanes de la literatura universal tales como Schiller, Hölderlin y el impresionante Johann Wolfgang von Goethe, nada menos que uno de los padres del romanticismo. Ya en el siglo XIX, con la llegada de los movimientos apegados a la realidad, los autores alemanes se permitirán exponer los problemas políticos y sociales de su nación. Posteriormente, el último siglo ha sido testigo de grandes contrastes, iniciando con el expresionismo como punta de lanza de las vanguardias, cayendo tormentosamente en un huracán de prohibiciones durante la Segunda Guerra Mundial, lo que llevaría a más de 200 escritores alemanes a abandonar para siempre su patria. Finalmente, la literatura contemporánea alemana ha aprendido a manejar las cicatrices de la posguerra, viendo cómo un muro dividió su cultura durante casi 3 décadas. Algunos escritores actuales se han decantado por la sensualidad de la cultura pop, brindando obras muy sensitivas y entretenidas, sin embargo criticadas por la falta de acidez y peso en cuanto al debate de las injusticias sociales. Disfrutemos a continuación un top 5 de características de la literatura alemana. Número 5. Es una interesante radiografía de Europa. Las primeras manifestaciones de literatura alemana oscilarán entre dos mundos. Por una parte, las creencias populares, las tradiciones anglosajonas y costumbres de los pueblos del oeste del continente. Y por otra parte, la épica, el heroísmo y la aventura, tan presentes en los relatos europeos. Al inicio en forma de cantos propios de la tradición oral y la epopeya, y posteriormente como insumo de la literatura escrita. Número 4. Se fortaleció durante el barroco. La Alemania del barroco dio lugar al florecimiento de los géneros literarios en su territorio. Teatro de gran calidad, poesía con detalle y delicadeza en la forma, y narrativa popular, comenzaron a caminar a la par de otras culturas como la italiana o la francesa en cuanto a confección y contenido. Justo enseguida, durante el neoclasicismo y a la par de otras naciones europeas, los autores alemanes habrían de incorporar formas literarias en boga por el momento, tales como las fábulas, y, en adición, puestas en escena didácticas. Número 3. Simbolismo y vanguardias. La literatura y el arte dieron gran acogida a estos movimientos durante los siglos XIX y XX. Con el simbolismo, varios poetas alemanes, entre los que podemos destacar a Rainer Maria Rilke y Stefan George, crearon una obra profunda en contraposición a la representación cruda de la realidad, como lo hicieran el realismo y el naturalismo. En cuanto a las vanguardias, los autores germanos manifestarán rebeldía, innovación y experimentación en un momento clave de la historia, cuando ciertas decepciones estaban a punto de hacerse aún más profundas. De Alemania es famoso el expresionismo, arte que se plasmó desde las emociones del autor, en contraste con la realidad objetiva.
Número 2. Nadando contra la corriente. Muchos de los escritores alemanes de la primera mitad del siglo XX tuvieron que desarrollar su obra en el exilio. Era lógico que durante el Tercer Reich toda obra que no los exaltara sería considerada subversiva. Autores como Bertolt Brecht, Franz Werfel y Thomas Mann enfrentaron amenazas contra sus vidas, por ello debieron emigrar. Así pues, escribir libertariamente en aquellos días era más arriesgado que cruzar una autopista con los ojos vendados. Y número 1. Literatura de la posguerra. La Alemania del último siglo ha tenido que sufrir muchos estigmas. No es fácil deshacerse de la huella nazi y de los señalamientos posteriores a 2 guerras mundiales. De todas maneras, sus escritores han sabido sobrellevar semejante peso e incluso le han sacado provecho. Tal es el caso del Nobel Günter Grass y su obra El tambor de hojalata. Así pues, esta nación navega hacia el futuro, y en cuanto al tema aquel, pues de aquello es mejor no hablar. Si te gusta esta forma de explicar los vídeos, te invito en este instante a que le des like y a que te suscribas al canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Conozcamos a continuación una lista de autores alemanes, sus vidas y obras más importantes. Hans Sachs, 1494-1576, gran músico y escritor alemán del siglo XVI, con unos orígenes muy humildes. De zapatero a literato, Hans es uno de los primeros autores alemanes cuya obra quedó para la posteridad, compilada por él mismo. Siglos después, Richard Wagner lo haría protagonista en su obra Los maestros cantores de Nuremberg. Obras importantes: Farsas de carnaval, El ruiseñor de Wittenberg y Diálogos. Andreas Gryphius, 1616-1664, poeta y dramaturgo alemán de la época del barroco. Su infancia sufrida y traumas serían una huella imborrable que se reflejará en forma melancólica en sus dramas, pero más aún en sus poemas. Obras importantes: Epigramata libre, Odas, Sonetos, Catarina de Georgia. Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, gigantesco escritor de esta nación, uno de los padres del romanticismo. Para muchos intelectuales, Goethe es el más grande literato de todos los tiempos en Alemania. Hay que decir desde luego que su presencia en este conteo es un importantísimo referente. Obras importantes: Las afinidades selectivas, Las penas del joven Werther y por supuesto una de sus obras más reconocidas, Fausto. Thomas Mann, 1875-1955, grandioso autor. De origen muy acomodado, Thomas no fue un estudiante brillante en sus primeros años. La mayor cantidad de referencias culturales llegan a su intelecto mediante la práctica autodidacta. Muchos de sus amores homoeróticos sirvieron como inspiración para una amplia gama de personajes. Premio Nobel de Literatura en 1929. Obras importantes: Los Buddenbrock, Dr. Faustus y una de sus obras más reconocidas, La montaña mágica. Hermann Hesse, 1877-1962, gran intelectual germano, nacionalizado después suizo. Fue escritor, poeta, crítico, ensayista y pintor. Su obra ha sido de las más leídas y traducidas a nivel mundial. Puede decirse que su creación es ampliamente universal. Premio Nobel de Literatura en 1946. Obras importantes: Demián, Siddhartha, El lobo estepario. Bertolt Brecht, 1898-1956, grandioso dramaturgo y poeta. Con orígenes acomodados, el joven Bertolt mostraba cierta rebeldía y apatía por cumplir con lo tradicional. Buena parte de esta irreverencia quedaría plasmada en su obra teatral, caracterizada por su acidez y mordacidad. Obras importantes: La ópera de los 3 centavos, Baal, Tambores en la noche. Günter Grass, 1927-2015,
escritor y artista alemán. Vivió la Segunda Guerra Mundial desde las mismísimas entrañas del bando nazi, lo cual quedaría reflejado en algunas de sus creaciones. Con una postura política bien definida, Gunther tuvo admiradores y detractores. Premio Nobel de Literatura en 1999. Obras importantes: Años de perro, A paso de cangrejo, El tambor de hojalata. Perfecto, y de esta manera hemos llegado al final del vídeo. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. No dejes de ver el próximo movimiento literario. Hasta entonces.